Patria, se abre la sesión. ¿Cuenta, señora secretaria? Presidenta, se recibió un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional titulado Tramitación de permisos sectoriales a propósito de los proyectos de ley de permisología, boletín 16.566-03 y fortalecimiento del CEIA, boletín 16.552-15, que es el informe que se elaboró a solicitud de la Comisión de Hacienda, Presidenta. Ahí me gustaría que pudiéramos recibir a la gente de la biblioteca, que entiendo están acá, que podamos escucharlos y luego empezamos a... Sí. Sí, si los salude a la entrada. ¿Cómo están? Asiento, por favor. Vamos a pedirles que puedan exponer, porque tenemos mucho interés en escucharlos. El subsecretario tuvo que ir a la Cámara de Diputados a responder algo en la miscelánea, en la sala, y luego venía, dejó a su equipo acá, entiendo, para secundarlo, pero le dije que difícilmente hoy día vayamos a votar nada. Y la ministra envidiablemente anda en Niza, en el Encuentro de los Océanos, con Lagos, sí. Lagos está en el Encuentro de los Océanos. Qué fantástico, ¿no? No lo sé. Le damos entonces la palabra a María Soledad Jorquera para que nos haga la presentación. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos pedido un informe de la biblioteca en una de las sesiones pasadas para ver cómo impactaba el proyecto de permisos sectoriales en este proyecto? ¿Se acuerdan? Señora María Soledad, tiene usted la palabra. ¿Va a proyectar? ¿No? No en este momento, Ya. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por invitarnos. En particular a nosotros nos llegó esta solicitud del jueves en la tarde, así que tuvimos un breve tiempo para poder elaborar el estudio de ambos proyectos. Se nos pidió emitir un pronunciamiento sobre la convergencia del proyecto de permisología, que sería el proyecto del boletín número 16566-03, con el proyecto de fortalecimiento del CEIA y la institucionalidad ambiental, sería el boletín 16552-12. En particular, voy a referirme a la conclusión, propiamente tal, para poder después referirme un poco más sobre los proyectos en comento. Y la coherencia de ambos textos que se están viendo es que no habrían mayores dificultades entre ambos. Hay que tener en cuenta que el proyecto de permisología busca modificar ciertas normas y incorpora en el artículo 4A, que este fue debatido la semana pasada, el pasado 4 de junio, incorpora los artículos 15, inciso segundo, y 18, inciso cuarto de la ley 19.300, que estos hablan a propósito de las aprobaciones del estudio de impacto ambiental y de la declaración de impacto ambiental cuando tenga que tener estos permisos para llegar a la resolución de calificación ambiental. Y ante la eventualidad de que no haya un pronunciamiento por parte de los órganos de la Administración del Estado con competencia medioambiental, se otorgan plazos para que opere el silencio administrativo. En este caso, para los estudios de impacto ambiental, operaría con la ley actual con 15 días en los estudios de impacto ambiental, mientras que con las declaraciones de impacto ambiental operaría en el plazo de 10 días. Eso es lo que tenemos ahora con la legislación vigente, con la ley 19.300. No obstante, con el boletín 16552, vale decir fortalecimiento de la institucionalidad medioambiental, estos plazos se reducen. Fuera de lo que proponía el mensaje, ahora con la Comisión de Medio Ambiente del Senado, se propone cambiar estos plazos y se reduce para que opere el silencio administrativo positivo para los estudios de impacto ambiental en un plazo de 10 días en lugar de 15. Y para el caso de las declaraciones de impacto ambiental se reduce a 7 días. Entonces, esto es el marco de lo que sucedería siempre y cuando estemos hablando de proyectos que se sometan al sistema de evaluación de impacto ambiental, que es administrado por el Servicio de Evaluación Ambiental, bajo esa lógica. O sea, quedaría
el estudio, de acuerdo a lo que también se discutió a propósito del artículo 4A de la Ley de Permisología, distinto a lo que se ha discutido también a propósito de lo demás con la Ley de Permisología con estos otros procesos. Entonces, eso es la conclusión general. Perdona, en resumen entonces, ¿cómo quedaría conjugando este boletín que vamos a analizar hoy día en la comisión versus la ley vigente y la que despachamos de permisos sectoriales? La ley vigente de la ley 19.300 dispone que actualmente se opera el servicio administrativo. Para evaluación 15 días 15 y días, para declaración 10 días. 10 días. Y ahora, si se aprueba la ley de institucionalidad... Baja a 10 y a 7. Exactamente. Y ahí eso se puede observar en un cuadro comparativo que tenemos en el informe lo que podemos mandamos. proyectar, ¿o no? ¿Se podrá proyectar, Sole? ¿Se lo mandamos a usted, Sí. secretaria? Está en la página 15 del informe. En la página, 15. y así no lo vemos en el cuadrito nosotros, ¿ya? Ok, en la página 15. Sí. Ya, ahí está. Mejor verlo en el... Está buena mi vista, pero no tanto. Ya, veámoslo en el cuadrito que tenemos. Bueno, acá pueden observar que la norma actual, van a ver también acá que la ley de 19.300 habla de la comisión, que es la comisión evaluadora de los proyectos. Se quiere modificar esto y van a ver acá después que van a hablar del director regional o el director ejecutivo en su caso respectivo, porque quieren eliminar esta comisión que tiene un componente eminentemente político, lo quieren reforzar a un componente técnico y entonces adecuan esta redacción, pero acá lo que destaca para estos efectos son los plazos. Entonces ahí se puede observar que en el inciso segundo del artículo 15 original pasaría después a traducirse al nuevo inciso segundo con un plazo de 10 días. No excederá de 10 días y si no, pasaría entonces a operar el silencio positivo. Y después lo mismo con el artículo 18. Se adecua a la norma, se plantea director regional y director ejecutivo en lugar de hablar de comisión. Y nuevamente acá cambia el plazo y se habla de 7 días en lugar de 10. Ya, eso tiene que ver con la ley vigente y el cambio de este proyecto que vamos a ver hoy. Exacto. Nuestra pregunta, y por eso pedía que precisáramos, era respecto del que ya habíamos despachado. ¿Cómo caminan o cómo se conjugan? Se conjugan de manera correcta a nuestro juicio. No habría problema porque la mención que hace el artículo 4, letra A, hace solo mención de lo que es artículo 15, inciso segundo, entonces lo deja abierto, y artículo 18, inciso cuarto, sin mencionar cuál es el plazo, sino que se hace netamente referencia a la lo que ley. son a la ley. Entonces después, con independencia de ustedes, si mantienen el plazo vigente o si modifican y aceptan lo que propone la Comisión de Medio Ambiente, es como se va a hacer referencia. Entonces no habría problema. Ya, y no hay ningún otro inconveniente en la que ya despachamos respecto de esta. No, solamente hacemos unas observaciones acá, hacemos planteamientos de qué es lo que principalmente haría esta nueva ley de institucionalidad del medio ambiente, cambios en la evaluación ambiental estratégica, los cambios que se harían al sistema de evaluación de impacto ambiental en términos de ingreso a los proyectos, cambio al listado al artículo 10 para saber si uno ingresa o no al sistema de evaluación de impacto ambiental, también aspectos de la calificación ambiental y los reclamos de las resoluciones. Pero eso ya lo pueden observar acá en el informe. ¿Qué pero página? Página 7 y 8 se hace un resumen de los aspectos que se modificarían de manera sucinta del mensaje y que después se hacen convergencia con los aspectos que se revisaron en la Comisión de Medio Ambiente. Por lo tanto, iría en concordancia con lo que se buscó en la ley de permisos sectoriales, Exacto. desde el punto de vista de optimizar tiempos, reducir. Exactamente. Senador Galilea. Gracias, presidenta. Una pregunta
práctica, porque evidentemente del texto dice donde decía 15, diga 10 y en fin. Pero quería saber en la práctica qué ha ocurrido con los silencios administrativos positivos, porque de acuerdo a la normativa actual, se presente una DIA o se presenta una IA, se presenta, vienen las observaciones, respuesta a las observaciones, Ixara 1, de observaciones de nuevo, vuelven para allá, para acá, en fin. No tengo idea cuántos Ixaras pueden llegar a ver en la vida, a lo mejor no tienen todos los que sea necesario. Pero este artículo en particular me da la sensación de que opera cuando ya no hay más idas y venidas, y el director, con su equipo, por supuesto, se pone a revisar, qué sé yo, con el profesional encargado del proyecto, y dice, oye, inventemos, CONAF, bueno, hoy día Sennafor no contestó tal y tal aspecto, y el SAC tampoco, no sé qué, entonces les mandaría una resolución diciéndole que, por favor, pronúnciese sobre A, B, C, D. Tiene hoy día 15 días, mañana 10 días. Si no se pronuncia, se entiende que su opinión es favorable. Mi pregunta es, ¿ha ocurrido alguna vez eso en la historia? Me encantaría tener así como experiencia práctica en este, o es extremadamente marginal y no ha colaborado, que quiero saber si estamos solucionando un problema grande o es un problema de marginalidades dentro del proceso, Presidenta. Le damos la palabra a la biblioteca y luego al Ejecutivo. No sé si tiene opinión la biblioteca sobre eso. A ver, en particular esto no se encuentra en lo que hicimos el estudio de los proyectos de ley. Sin embargo, bueno, puedo comentar por los análisis que hemos hecho por estudios de magíster, etcétera. Se ha visto hasta máximos 3 Ixara. Los Ixara son para que los interesados en los proyectos puedan responder a las preguntas que tengan sobre los proyectos que quieran levantar, proyectos o actividades. En el evento, ante que no se respondan sobre las eventualidades de cómo puede o no impactar un proyecto ambiental, lo más probable es que la resolución de calificación ambiental sea desfavorable. Si la resolución de calificación ambiental es desfavorable, no van a poder proceder los permisos ambientales sectoriales. Entonces ahí los órganos con competencia ambiental no pueden proveer estos permisos. Quien administra entonces es el servicio, y el servicio va a indicar, usted, órgano, no puede otorgar este permiso ambiental favorable porque no va a surtir efectos este proyecto o actividad. Entonces por eso se estancaría. Ante el evento de que se dicta una resolución de calificación ambiental favorable, porque el proyecto está correctamente analizado, se probaron de que va a haber un impacto, pero hay medidas de mitigación, etcétera, y no están los permisos efectuados, si son puramente ambientales, se van a proceder dentro de lo que es el sistema de evaluación y ahí procedería entonces a otorgarlos en el plazo de 15 días actualmente si es un estudio o 10 días si es una declaración. El problema ocurre con los permisos que son mixtos, porque ahí está el problema de la ventanilla única y por eso el proceso de reforma que se está implementando con esta nueva ley de permisología. Le damos la palabra al Ejecutivo. Le pido que se presente a efecto del récord. Muy buenos días, senadores. Ariel Espinosa, subsecretario subrogante del Ministerio de Medio Ambiente. Me acompaña Sebastián Elwin, jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental. Vamos a proceder a responder directamente la consulta, sin perjuicio que tenemos una pequeña también presentación al que podamos ver respecto del alcance del proyecto y como muy bien dice la biblioteca, señalar que ya cuenta la legislación actual con herramientas muy importantes para que los permisos en su fase ambiental estén completamente comprendidos dentro de la RCA. Y también cuando están otorgados dentro de la RCA, luego la parte sectorial no puede volver sobre los aspectos ambientales y por lo tanto este efecto del silencio positivo que se mencionaba es bien importante dentro de la estructura del sistema. Así que con su permiso, presidente, le doy la palabra a Sebastián para que pueda explicar y responder directamente. Gracias, Sebastián. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludar a los señores senadores
y para dar respuesta a la consulta previo a iniciar nuestra presentación, primero señalar que nosotros como Ministerio somos conscientes que hay un problema de demora en la gestión de los permisos ambientales en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y el principal diagnóstico por el cual ocurre dicho problema para nosotros tiene que ver con la dispersión de la cantidad de servicios que participan de la evaluación de impacto ambiental y la dispersión de criterios respecto de las regiones y de los propios servicios que participan de la evaluación de impacto ambiental, lo que genera solicitudes de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones que son muy densas, muy importantes y le exigen a los titulares suspender el procedimiento de evaluación. El proyecto de ley contempla medidas específicas para atacar ese problema. La que fue mencionada por la Biblioteca del Congreso en realidad tiende a atacar otro problema que dice más bien con la falta de pronunciamiento de algunos servicios. Entonces, en particular para responder a su consulta. Si quieres, sigue el orden. Me parecía interesante tu razonamiento. Sí. ¿Cómo ibas tú? Está bien. Deja lo mío postergado para el final. Perfecto. Entonces. ¿Vas a hacer la presentación? Sí. Perfecto. Pero tienes que seguir razonando como venía razonando. Recuérdalo. Nos mantendremos concentrados, senador. Muchas gracias. Entonces vamos a proceder primero con la presentación. Bueno, este boletín es el 16552 del 2012, ¿cierto? Podemos avanzar a la siguiente. Obedece a una realidad y necesidad del país. Tenemos varias administraciones que han tenido distintas iniciativas para poder reformar la ley que regula el sistema de evaluación ambiental y otros instrumentos que están también de gestión ambiental que están comprendidos dentro de la ley 19.300. Algunos de los que están considerados dentro de este proyecto de ley es la evaluación ambiental estratégica y también la responsabilidad por daño ambiental. Los dos gobiernos anteriores tuvieron inicios de iniciativa que no pudieron avanzar, sin perjuicio de lo cual las lecciones aprendidas de esas experiencias también se consideraron por parte del Ejecutivo para poder estructurar un proyecto de ley y partir de un diagnóstico que fuera lo más consensuado posible. Si podemos avanzar una lámina. Ese diagnóstico tiene que ver con que hoy día efectivamente el sistema de evaluación de impacto ambiental es el principal instrumento que nosotros tenemos para evaluar inversiones de cierta magnitud, de cierto riesgo. En esa estructura de ese diseño institucional hay algunos elementos que, como adelantaba ya Sebastián, generan que haya alargar los procesos, no necesariamente los plazos, pero sí el proceso en su conjunto, para poder atender a todos los requerimientos de los servicios. Esto está dado, por ejemplo, porque, como ya se señalaba, existen muchos servicios que intervienen a través de su distinta regulación sectorial que se involucra en los proyectos de inversión. Además, estos se evalúan en cada región y pueden haber diferencias territoriales, algunas que son muy legítimas y propias de las diversidades de los territorios, pero que pueden significar diferencias de criterio. Y esto en el marco de, como ya se le llamamos, son las tipologías que están establecidas en la ley, son los principales proyectos de inversión que hay en el país y por lo tanto nosotros como sociedad tenemos que tener un sistema de evaluación robusto que por un lado entregue certezas respecto de cómo se evalúan los proyectos, pero por otra parte exista garantía de cumplimiento de la normativa ambiental. Y en ese sentido, el camino que ha optado el Ejecutivo es plantear reformas en aspectos específicos de donde se identifican las mayores diferencias y que puedan dar cuenta de un consenso en este sentido de dónde están los verdaderos nudos críticos de la evaluación. Entonces, ahora le doy la palabra a Sebastián para que pueda explicar en qué sentido se recoge este diagnóstico. Muchas gracias, Presidenta. Como bien señalaba el señor subsecretario, efectivamente nosotros en este proyecto de ley estamos contemplando un conjunto de medidas que ataquen los problemas específicos del sistema de evaluación de impacto ambiental, de tal manera de fortalecerlo como la ventanilla única en la cual se discuten las variables ambientales en el diseño de un proyecto de inversión
y se zanjan de manera definitiva los aspectos del cumplimiento normativo de dicho proyecto y el adecuado descarte y consideración de los impactos significativos de acuerdo como lo contempla nuestra legislación. Teníamos preparada una exposición más detallada en razón de la normativa específica que la Secretaría nos señaló que eran de pronunciamiento especial de esta comisión y que están relacionadas con el informe financiero, pero si le parece bien a esta comisión, para seguir más bien en la línea argumentativa que estaba desarrollando previamente, teníamos también preparados otros elementos para ir más al detalle, al fondo de lo que busca este proyecto. Entonces, si hubiese interés en el informe financiero, tenemos preparado también. Nos gustaría que sigan la línea argumentativa primera, independiente que nos vamos a meter obviamente después en las materias específicas. Por supuesto. Bien, entonces, como iba señalando anteriormente, lo que pueden ver en la gráfica que se está proyectando ha sido la evaluación de los tiempos totales de tramitación de un proyecto de inversión en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Distingue las declaraciones de impacto ambiental, que son proyectos que no reconocen un impacto significativo sobre el medio ambiente, y los estudios de impacto ambiental, que son proyectos más complejos que sí reconocen un impacto significativo. Como señalaba el senador Galilea por su intermedio, presidenta, efectivamente las declaraciones de impacto ambiental tienen dos ixaras, que tienen a su vez dos adendas en las cuales el titular responde estas solicitudes de aclaraciones, y los estudios de impacto ambiental tienen 3 ixaras y sus respectivas 3 adendas. En el cuadro que está en la derecha, tanto para las declaraciones como los estudios de impacto ambiental, podemos ver cómo se distribuyen los tiempos de evaluación. En la parte inferior de estas columnas, en gris, están los días inhábiles desde un punto de vista administrativo, sábado, domingo y festivos. Los días que están en verde son los días que se toman los organismos de la Administración del Estado para formular las observaciones. Y como podemos ver, efectivamente, estos se mantienen relativamente constantes y dentro de los tiempos que le exige la ley, que es un total de 90 días para las declaraciones de impacto ambiental y 180 días para los estudios de impacto ambiental. Entonces, vemos que claramente el foco del problema en la evaluación de impacto ambiental tiene que ver con los días que requieren los titulares de proyectos que solicitan de suspensión para dar respuestas a las observaciones que fueron formuladas. Este es un fenómeno que uno podría de alguna manera ver como multicausal, tiene múltiples causas, las razones por las cuales se requieren estos tiempos tan prolongados, pero sin lugar a dudas, uno de los fenómenos importantes tiene que ver con la dispersión de criterios y las incertidumbres que genera en los titulares esa dispersión. Tenemos más de 20 servicios con competencia ambiental que participan de la evaluación de impacto ambiental conforme lo señala la legislación, y cada uno de estos más de 20 servicios tiene a su vez en general oficinas regionales. Por tanto, tenemos en muchos casos criterios que pueden ser dispares entre servicios y entre oficinas regionales de estos servicios. Y efectivamente eso genera niveles de entropía en el sistema, con lo cual para los titulares genera una difícil planificación, y también para nosotros como institucionalidad ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental, como veremos a continuación, creemos que actualmente no cuenta de las herramientas suficientes para hacer un adecuado, para filtrar adecuadamente estas observaciones y que efectivamente los titulares tengan que responder a aquellas observaciones que son relativas al cumplimiento de la normativa y el adecuado descarte y consideración de los impactos significativos. Es por eso que, por dar un ejemplo de una de las medidas que nosotros consideramos más importante, actualmente la legislación, en su artículo 81, letra A, señala que el Servicio de Evaluación Ambiental es el administrador del sistema. Esa es la manera en que fue concebido el sistema. Es decir, los proyectos ingresan a este sistema y el servicio administra a este conjunto de servicios con competencia ambiental, entre los cuales se encuentra la DGA, la DOH, CONAF, SAC, el Consejo de Monumentos Nacionales, un largo etcétera de servicios que tienen diferentes competencias en materia de medio ambiente. Nosotros lo que estamos señalando en esta ley es pasar
desde esta concepción del SEA como mero administrador del sistema a el SEA como el evaluador del sistema, aquel que centraliza el proceso de evaluación y entrega finalmente las garantías de que este sea un proceso racional y eficiente tendiente hacia el cumplimiento de la normativa ambiental. Uno de los ejemplos de esta manifestación de este principio es lo que nosotros hemos denominado rectoría técnica del servicio de evaluación ambiental, en la cual señalamos expresamente que en la conformación de los ICSARA, que aquí están referidos como los artículos 16 y 19 de la ley 19.300, que son los de donde está regulada estos ICSARAs, el servicio deberá revisar las observaciones que le llegan de los diferentes servicios con competencia ambiental, verificar que estos sean efectivamente formulados en el ámbito de las competencias del servicio, que sean observaciones realmente pertinentes al proyecto o actividad y que se encuentren debidamente fundadas, ¿no? Y ese es un problema también muy importante que tienen los titulares a veces de observaciones que son difíciles de descifrar, de interpretar. Y estamos facultando expresamente al servicio de evaluación ambiental para que pueda hacer los ajustes que correspondan. Entonces, ese es uno de los elementos muy importantes. Por buscar otros. En lo que se refiere a los permisos ambientales sectoriales, que como bien decía la Biblioteca del Congreso, el SEA se encarga de administrar la resolución de calificación ambiental, que es el principal permiso ambiental, pero además le señala que un conjunto de otros permisos que están en otras normativas deben ser también tramitadas durante la evaluación de impacto ambiental. Esta materia está entregada hoy en día al reglamento. El reglamento señala 20 permisos ambientales sectoriales que son de tramitación íntegra y 30 permisos que son de carácter mixto, que la parte ambiental se ve en la evaluación de impacto ambiental y la parte sectorial en cada uno de los servicios correspondientes a sus propios trámites. Esta materia fue tratada latamente por esta comisión a propósito de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, en donde efectivamente estos permisos que queden con una tramitación sectorial van a quedar sujetos a las reglas y disposiciones de la Ley Marco de Autorizaciones sectoriales. Nosotros además en este proyecto estamos dando un mandato para que el reglamento aclare específicamente cuáles son esos permisos que se tienen que tramitar íntegramente en el sistema de evaluación de impacto ambiental y que el acto autorizatorio se tiene que otorgar durante la evaluación de impacto ambiental, no como ocurre hoy día, que el titular de un proyecto, después de obtener su resolución de calificación ambiental, tiene que ir aún así ante el servicio a obtener el acto autorizatorio, el papel definitivo del permiso. Y aquí estamos mandatando expresamente de que eso ocurra durante la evaluación ambiental. Y muy en línea también con lo que se reguló a propósito de la Ley Marco de Autorizaciones sectoriales, estamos disponiendo expresamente que ningún permiso ambiental ni permiso sectorial podrá solicitar otros requisitos ambientales distintos de los que hayan sido discutidos y de alguna manera representados en la resolución de calificación ambiental. Otra materia bien importante de este proyecto, creo que no estamos con una... La presentación no refleja todo, pero tiene que ver con la judicialización de los proyectos, que efectivamente es donde se puede alargar, incluso duplicar, y más aún incluso los tiempos que fueron originalmente para la evaluación de impacto ambiental. La judicialización en la práctica, y esto igual es importante para tener un conocimiento del sistema, corresponde a menos del 10% de los proyectos, pero obviamente son los proyectos más relevantes, son aquellos más importantes. Entonces es importante igual resaltar que hay una parte importante de proyectos en los cuales pasan por el sistema y todas las controversias son definitivamente solucionada y no queda ningún trámite posterior después de la resolución de calificación ambiental, pero obviamente este 10% es muy importante para el país y para nosotros también. Perdona, pero cuando uno mira ese gráfico, sí, uno puede decir que han ido aumentando. En efecto, la judicialización en materia ambiental de las resoluciones de calificación ambiental ha ido en un aumento sostenido. ¿Y cuál es la razón? ¿Ustedes lo han evaluado? Efectivamente, lo que ha ido, uno puede decir que las reclamaciones
por parte de los titulares de proyectos son relativamente sostenidas, se mantienen en el tiempo. Lo que hay un aumento efectivamente son las reclamaciones por parte de observantes de participación ciudadana. Por eso es lo que digo. ¿Por qué han aumentado y cuáles son las razones del aumento? Porque entendía que era producto de terceros, digamos, no de los titulares. Sí. No han habido modificaciones legislativas que expliquen esta evolución. El mecanismo con el que está operando actualmente el sistema en términos de reclamación fue establecido el año 2010, cuando se crean en definitiva los tribunales ambientales y la legislación recursiva que existe. Una evolución que sí ha sido importante, que no ha sido de carácter legislativo, ha sido la interpretación que ha tenido la Corte Suprema respecto de los terceros que no participan de los procesos de participación ciudadana. La Corte Suprema ha reconocido un recurso especial para estos terceros, que en doctrina se le ha conocido como la invalidación impropia, haciendo uso de ciertas disposiciones de la Ley de Tribunales Ambientales, particularmente el artículo 17, número 8 de la Ley 20.600. La Corte Suprema ha reconocido que entonces terceros que no participaron del proceso de participación ciudadana tendrían un acceso a la reclamación a los tribunales ambientales a través de esta vía de la invalidación impropia. Nosotros estamos descartando esa posibilidad en este proyecto de ley, estamos modificando particularmente el artículo 20 de la Ley 19.300, que regula las reclamaciones, y la Ley 20.600 de los tribunales ambientales, para encauzar todas las vías de eventual judicialización en una sola vía, que es la vía de la reclamación ambiental, como nosotros la conocemos, regulando expresamente las situaciones de legitimidad. Es decir, obviamente el titular del proyecto tiene legitimidad de reclamación, los observantes del proceso de participación ciudadana y los terceros interesados que se encuentren en el área de influencia, es decir, aquellos sobre los cuales se les reconoce un impacto ambiental específico sobre esas personas. Pero además de descartar, de eliminar esta vía de la invalidación impropia de las normas que han dado construcción a esta herramienta, se elimina el recurso administrativo, como se le conoce hoy día, que hoy día conocido como, básicamente la institución del Comité de Ministros, y se da la opción de recurrir directamente a los tribunales ambientales. El problema que tenemos hoy día es que la vía recursiva es excesivamente compleja. Después de la resolución de calificación ambiental está el Comité de Ministros en el caso de los estudios de impacto ambiental, luego los tribunales ambientales y por último hay un recurso de casación ante la Corte Suprema. Y además los tribunales en ocasiones han retrotraído los procedimientos y eso hace que abulte aún más. Entonces se está unificando toda la vía de recursos en un solo recurso que se puede interponer dentro del plazo de 30 días para las declaraciones o 60 días para los estudios de impacto ambiental, con un recurso directo ante los tribunales ambientales. Sí estamos contemplando la posibilidad de un recurso bien express y breve de reposición o jerárquico en el caso que haya sido resuelto por un director regional, porque sí hemos identificado, y esto conversando muchas veces con propios titulares, de que existen proyectos en los cuales realmente no hay una conflictividad, pero sí hay un elemento de la resolución de calificación ambiental que puede ser cuestionado de acuerdo a componentes muy técnicos y que un recurso de reposición o jerárquico puede ser una mejor vía de solución más que ir directamente a los tribunales ambientales. Y por eso se mantiene esa vía acotada, pero la vía de reclamación propiamente tal de la resolución de calificación ambiental ahora sería directamente ante los tribunales ambientales. ¿Y ustedes tienen algún esquema de presentación de todo este procedimiento que nos puedan hacer llegar? Sí, sí, por supuesto. Para que lo hagan llegar a la comisión. Senador Galilea. Yo entiendo lento, entonces, repítete ¿cómo sería la limitación de la legitimación activa para reclamar de una RCA? O sea, ¿quiénes son los que van a poder y quiénes no? ¿Solo los que tienen una...? Entiendo que queda limitado solo a los que tienen interés directo ¿Y que hayan participado en el proceso? No necesariamente. No necesariamente. Sí, tal vez un pequeño
punto respecto hoy día a la situación jurisprudencial es que hay una diferencia a propósito de los criterios que ha señalado la Corte Suprema, que hoy día los que participaron tienen una vía recursiva y los que no participaron tienen otra, y los plazos también son distintos entre uno y otro, y eso genera también problemas de certeza de que el que tiene una RCA favorable no necesariamente tiene la certeza de que no va a ser judicializado, porque esta vía que se llama doctrinariamente invalidación impropia tiene un plazo más largo a veces que la que tiene el recurso que está formalmente establecido. Entonces, eso es algo que no es bueno ni para las comunidades que necesitan defender sus intereses propios, que son muy legítimos, ni para el inversionista que en el fondo no sabe cuál es el plazo que efectivamente está pendiente todavía del recurso. Entonces, La invalidación impropia, ¿en base a qué artículo se ocupa? ¿Lo nombraste? Sí, el artículo 17, número 8 de la Ley de Tribunales Ambientales, que es la Ley 20.600, entrega una facultad amplia de recurrir ante los tribunales ambientales respecto de una resolución que se pronuncia sobre un procedimiento de invalidación. Y lo que ha señalado entonces esta doctrina de la invalidación impropia es que, haciendo uso de la facultad del artículo 53 de la Ley 19.880 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que contempla la invalidación general de los actos administrativos, se podría solicitar la invalidación de la resolución de calificación ambiental ante la propia COEVA, y del acto que resuelve la COEVA se podría recurrir ante los tribunales ambientales. Ese sería el esquema. Perfecto. Y con esta modificación queda, digamos, se busca dar certeza jurídica a los posibles afectados y a los desarrolladores de un proyecto. Efectivamente, porque como decía anteriormente el subsecretario, esto ha generado mucha incertidumbre, porque además tampoco no ha habido consenso entre la tercera sala de la Corte Suprema de cuál es el plazo para la invalidación, porque la Ley 19.880 de procedimiento administrativo establece un plazo de 2 años para solicitar la invalidación. Entonces, algunos han dicho ese es el plazo de 2 años, otros han dicho es un plazo de 30 días, analogándolo al plazo para recurrir, y eso efectivamente ha generado bastante incertidumbre, y eso se corrige con este proyecto, se unifica en una sola vía recursiva, como señalaba, y para dar respuesta al senador, por su intermedio, presidenta, se establece este recurso único ante los tribunales ambientales, y los legitimados serían el titular del proyecto, aquellos que hayan participado en el proceso de participación ciudadana respecto de sus observaciones, y aquellos terceros interesados que se encuentran en el área de influencia del proyecto. El área de influencia del proyecto es aquel área en el cual el titular del proyecto reconoce que existen impactos ambientales respecto de ese área geográfica. Entonces, es un carácter de tercero interesado directo, y de esa manera se unifica todo. Con eso también se busca dar certeza para que tampoco se utilicen otras vías jurisdiccionales, por ejemplo, el recurso de protección, que en los comienzos del sistema de evaluación de impacto ambiental se utilizó mucho el recurso de protección contra resoluciones de calificación ambiental, y aquí la idea es construir un sistema recursivo robusto que genere certezas y que no abre espacios para nuevas acciones de un tipo distinta que estas. Perfecto. Senador Galilea. Profundizando en ese tema, se ha discutido, al menos a nivel de prensa, la situación de ONGs, de transparentar a quién representan, por qué representan, de dónde vienen sus fondos para reclamar ciertas cosas. Son conocidas las declaraciones de algún dirigente de ONG que dice: si yo quiero trancar la pelota años de cualquier proyecto, lo hago. Entonces, ¿hay alguna norma, alguna modificación que se haga cargo del asunto? Y también que es algo que me ha tocado ver en la vida, que puede aparecer efectivamente alguien que está dentro de la ley de influencia directa del proyecto, un particular X, que reclama, aparece contratando un abogado y aparece con unos estudios así, pero tendría que haber contratado a Harvard para llegar con esos estudios, que evidentemente no nacen de esa persona, sino que probablemente tienen una institución detrás que
está, entre comillas, usando a una persona para poder entrar a reclamar y, entre comillas, trancar la pelota. ¿Hay una normativa que afine ese aspecto de la tramitación también respecto de la legitimidad activa y que sean legítimos activos reales y no que se usen personas con intereses diversos a los que están establecidos en estas evaluaciones? Bien, bueno, para responder directamente a su pregunta, señor senador, el proyecto no contempla disposiciones específicas que regulen la representación legal de las personas que vayan a recurrir. Eso no es parte de los contenidos de este proyecto. Sí, elementos que están relacionados con su consulta es, por ejemplo, respecto de quién puede solicitar la participación ciudadana. La participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental, que corresponden al 5% de los proyectos totales del sistema, por supuesto los proyectos más grandes, los más importantes. Y respecto a las declaraciones de impacto ambiental, esta tiene que ser solicitada por por un mínimo de 10 personas naturales o por 2 personas que tengan personalidad jurídica. Y ahí se señala expresamente aquellas personas directamente afectadas por el proyecto. O sea, la solicitud tiene que provenir de personas que estén en el área de influencia o que de alguna manera estén directamente afectadas, de tal manera de garantizar que los procesos de participación ciudadana son respecto de las comunidades que están vinculadas territorialmente al proyecto. Esa es una materia de este proyecto, pero la representación legal, particularmente de las personas que recurren, no es una materia en la que se intervenga este proyecto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Y no sé si la biblioteca quiere agregar algún comentario. No, presidenta. No, pero para que, es que vi a la biblioteca asintiendo. No, sí, porque está siguiendo la discusión, pero no. Ok. ¿Continúan o senador? Si uno mira el gráfico que está ahí en la pantalla, yo estaba mirando más que la judicialización. Es dramático el descenso de proyectos aprobados. Las columnas azules. Sí. O sea, pasamos de 380, 400 y tantos a 235. Se ve una caída violentísima. Es pregunta nomás, ¿no? ¿Es porque bajó dramáticamente el ingreso de proyectos? ¿O realmente tenemos un taco monumental en el SEA? Subsecretario subrogante, ¿no? Por su intermedio, presidenta. El número de proyectos aprobados depende fundamentalmente del número de proyectos que ingresan, porque la tasa de aprobación se ha mantenido más o menos estable a lo largo del tiempo y había una lámina que mostraba las tasas de aprobación que en general son bastante positivas para los proyectos. Son pocos los proyectos que se rechazan. Muchas gracias, señor presidente. No, hacer una acotación que quizás debió haber estado expresado en realidad en la diapositiva, pido la disculpa. En este caso, la información del año 2023 no está completa porque este gráfico se elaboró el año 2023. Nosotros podemos hacer la entrega de toda la información actualizada que incorpore... Perdón, pero ustedes vienen a presentar a la Comisión de Hacienda una presentación que no está completa. De verdad, creo que tienen que mejorar eso, porque en cualquier otro lado sería un tema grave. Y yo les pido que por favor hagan un esfuerzo, porque es súper importante tener buena información. Estamos en el 2025. Por supuesto, vamos a hacer entrega de la información actualizada, incluyendo... Y el 24 entero, sí, efectivamente, tenemos toda A eso esa me información. refería. Como estamos en el 2025, debiera estar incorporado el 2024. Ya, perfecto. No sé si la comisión desea que volvamos a las normas que... O sea, no, tienen que sigamos proponer. en la presentación. Habíamos llegado ahí, yo los interrumpí con una pregunta en particular que tenía que ver con cuáles eran las razones de por qué había aumentado el porcentaje de reclamaciones que llevó a todo a este análisis. Pero, por favor, continúen.
Otra materia muy relevante de este proyecto, que también dice relación con aquel diagnóstico respecto de las incertidumbres a las que está sujeta la evaluación de impacto ambiental, tiene que ver con lo que comúnmente se ha conocido como el componente político en la evaluación de impacto ambiental. Y una manera en la que esta de alguna manera se manifiesta es que los proyectos son conocidos en reclamación por el Comité de Ministros, situación que abordamos previamente, pero además en la primera instancia, o sea, al momento de obtener su calificación ambiental, son evaluados por una comisión que es conocida como la COEVA, la Comisión de Evaluación Ambiental, que está compuesta por 10 seremis, el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental y el delegado presidencial. Cabe señalar que previo a que se reúna esta comisión de evaluación, el Servicio de Evaluación Ambiental hace lo que se llama un informe consolidado de evaluación, un ICE, en el cual le hace una recomendación a la comisión de evaluación de que, de atención al expediente, se cumple o no con la normativa ambiental y, por tanto, le sugiere a la comisión de evaluación aprobar o rechazar. En la enorme mayoría de los casos, esta situación finalmente se respeta la recomendación del servicio, por tanto la calificación, ya sea de aprobación o de rechazo, recordemos que más del 95% de los proyectos que llegan a calificación se aprueba, como decía antes, se respeta, pero hay ocasiones en donde esa decisión varía y ahí obviamente la integración de la comisión de evaluación con estos 10 seremis que son obviamente representantes del gobierno central, más el delegado presidencial también, y solo el director regional como representante de la evaluación técnica que se realiza, nosotros creemos que genera una incongruencia en el sistema. O sea, queremos tener un sistema que sea una evaluación técnica, que esté basada en el cumplimiento de la normativa, pero el órgano en definitiva que va a calificar tiene esta integración que se desvía de alguna manera de esa finalidad. Es por eso que estamos eliminando las comisiones de evaluación y reemplazándolas por la decisión del director regional del SEA, que como ya decíamos, hace ya esta recomendación técnica. Eso tiene además una expresión que lo tenemos también en otra diapositiva, en el informe financiero, en la dirección de aumentar el grado, en un grado, a los directores regionales del servicio, de tal manera de atraer, obviamente, profesionales calificados para poder tomar esta decisión. Se discutió mucho en la Comisión de Medio Ambiente del Senado respecto de cómo igualmente se integraba una visión un poco más amplia respecto de un proyecto, a veces el valor social que puede tener un proyecto u otro valor que no haya sido el que haya sido propio de la evaluación técnica ambiental, y es por eso que de todas maneras contemplamos el fortalecimiento de una institución que existe actualmente, pero que no tiene el valor que le estamos dando en nuestro proyecto de ley, que es la existencia de un comité técnico que se reúna previo a la calificación ambiental del Servicio de Evaluación Ambiental, compuesto por los jefes de servicios regionales de quienes participaron de la evaluación ambiental. Y en ese espacio de reunión previa a la calificación ambiental, ese comité técnico puede hacer recomendaciones, por ejemplo, de un proyecto que tiene alguna dificultad durante la evaluación. Este comité técnico puede sugerir condiciones para que esas dificultades se subsanan y efectivamente el proyecto se pueda aprobar cuando corresponda, por ejemplo, algún interés específico, por ejemplo, de la región o que se haya manifestado de alguna de las autoridades. Entonces, en definitiva, la arquitectura que se propone es pasar la decisión desde este órgano que es la COEVA a la dirección regional del SEA, pero manteniendo esta reunión de los directores, de los jefes de servicio, los jefes de servicio regionales, en el caso de los proyectos regionales, en donde se vean igualmente los elementos de la evaluación ambiental y se le hagan recomendaciones al director regional para efectos de que los pueda ponderar en su decisión. Y este es otro elemento que creemos que va a fortalecer, a entregar certezas respecto de qué es el estándar que se tiene que cumplir para efectos de obtener una calificación favorable. Senador Insulza. Senador, el micrófono, por favor. Que la COEVA va a ser repasada por el director regional, pero
también nos dice que la COEVA puede hacer recomendaciones para mejorar el proyecto, modificarlo sin necesidad de rechazarlo todavía. ¿El director regional tiene esa misma atribución? Efectivamente, se ha entendido así que en la medida en que la decisión esté basada en el expediente de evaluación ambiental, o sea, que es una decisión que esté basada técnicamente, el director regional puede establecerle condiciones a un proyecto para efecto de poder efectivamente calificarlo favorablemente. Por ejemplo, si existen dudas respecto a si un impacto en particular debió haber sido calificado como significativo o no, el director regional está habilitado, por ejemplo, para establecer una medida de seguimiento, es decir, que se siga el comportamiento de una variable ambiental en el tiempo, de tal manera de tener la certeza de que ese impacto ambiental se comporte de la manera en que haya sido previsto durante la evaluación. ¿Está claro, senador Insulza? Sí, sí, está claro. Bien. Otra materia que nos parece relevante tratar en este proyecto y que fue materia de una importante discusión en la Comisión de Medio Ambiente dice relación con la importancia de los consultores técnicos que son en definitiva los que realizan, los que elaboran las declaraciones de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental a solicitud del titular. Como funciona actualmente el sistema es que los titulares contratan a un consultor y este elabora y es el que cumple la mayor parte de las funciones de responder. Perdona, también. Me hace un alcance la secretaría. Sí. Esta presentación dice junio 2025. Ya sabemos que no está actualizada por lo que ocurrió antes, pero tenemos otro problema porque hay una lámina que trae, por lo menos la que nos entregaron impresa, el Consejo de Reclamación Ambiental. Esto se cayó en la tramitación. ¿Por qué viene en la presentación? Efectivamente, efectivamente nosotros, el Ejecutivo hizo una propuesta del Consejo de Reclamación. Al momento de elaborar esta presentación, a mí se le solicitó que incluyéramos todas las medidas que están incorporadas en el proyecto por efecto de si la comisión tuviese alguna duda al respecto, y se me solicitó también que incluyera una lámina sobre esta propuesta que fue efectivamente rechazada por si hubiese interés respecto de esta comisión de cuál fue la propuesta que hizo el Ejecutivo en esta materia. Esa fue la única intención de incluirla en esta diapositiva. Okay. Pero no hay ninguna duda de que es una materia que fue rechazada. Ya, sería bueno que le pusieran ahí en la presentación que está rechazada. Continúe. Perfecto. Sí. Una materia que también sufrió cambios importantes, como decía antes, tiene que ver con cómo la ley aborda la participación de los consultores técnicos en la elaboración de proyectos. El proyecto de ley se presentó inicialmente con la idea de crear un registro habilitante de consultores, es decir, que los consultores tenían que presentar sus antecedentes a un registro para efectos de participar en la evaluación de impacto ambiental. Hubo un debate en la Comisión de Medio Ambiente sobre cómo esto podía afectar de alguna manera la libertad de contratación entre el titular y los consultores, que es una decisión de diseño finalmente privativa del titular, y se llegó en definitiva a la propuesta que está en el proyecto de ley en relación a crear, de que igualmente era muy importante crear un registro de consultores de carácter informativo. ¿Cómo funcionaría este registro? Cualquier consultor que participe de la evaluación de impacto ambiental, y esto es una obligación, toda declaración o estudio de impacto ambiental debe señalar quiénes son los consultores que participaron, por supuesto en general se refiere a empresas de consultoría, tiene que señalar, y por el mero hecho de participar, de haber presentado una declaración o estudio de impacto ambiental, ese consultor va a ser automáticamente parte de un registro público que va a mostrar la información sobre la experiencia de ese consultor en el sistema de evaluación de impacto ambiental. En particular, la información que se entregue respecto al consultor queda entregada al reglamento y, en particular, la ley señala que de este registro deberá contener una individualización del consultor,
las evaluaciones ambientales en las que haya participado, distinguiendo entre aquellas que han concluido de manera favorable y desfavorable, y los años de experiencia del consultor. Lo que queremos hacer con esto es que exista un registro público que le permita a los titulares tomar una decisión informada respecto de qué consultor contratar para elaborar su declaración o estudio de impacto ambiental. Es muy probable que esto, para los desarrolladores grandes de proyectos que conocen muy bien el mundo de las consultorías, esta información probablemente no sea realmente necesaria, pero también participan muchas empresas menores o medianas, digamos, en la evaluación de impacto ambiental, que tienen dificultad para efectos de encontrar efectivamente un buen consultor que cuente con experiencia, y de esta manera nosotros queremos entregarle información objetiva, no va a tener ningún tipo de calificativo respecto del consultor, sino que información objetiva respecto de la experiencia de ese consultor, y con la finalidad esto obviamente de que se presenten buenas declaraciones o estudios de impacto ambiental, porque eso también impacta en los plazos durante la evaluación ambiental. ¿Alguna pregunta, colegas? Y el senador Galilea. Quizás me distraje, o sea, no, de hecho me distraje, así que por eso mi pregunta, a lo mejor. Pero, ¿cuál es este Consejo de Reclamación Ambiental? Es un órgano colegiado de dedicación exclusiva que se empieza a parecer bastante entre comillas, a un tribunal. ¿Para qué ponerlo entre medio de el director y los tribunales ambientales derechamente? ¿Qué se busca efectivamente ganar en esta? No veo tan evidente estamos creando otra cosa, más gente, más interlocutores, más. Y finalmente esa resolución de ese consejo también participa el director. De esa resolución se va a los tribunales también. Entonces, ¿dónde ven ustedes o dónde vio la Comisión de Medio Ambiente? No sé si fue unánime esto, pero ¿dónde ve el gran aporte de este paso intermedio entre que alguien no está conforme con lo que dijo el director y los tribunales ambientales? Ya estamos eliminando el COEVA por recursivo en el fondo, porque finalmente era, alguien me dijo por ahí, el 98,65% de las veces decía exactamente lo mismo que el director. Bien, se entiende. Sale por ahí el Consejo de Ministros también, que finalmente si es que el Consejo de Ministros, que también es un órgano colegiado, también es reclamable a los tribunales, bueno, al final terminábamos siempre generando más tiempo, y terminamos donde mismo, que es donde finalmente se debe terminar, que son los tribunales, en este caso los ambientales. Entonces, ¿cuál es la razón así profunda de considerar de que esto, porque yo creo que el que se opone no porque el Consejo de Reclamación Ambiental le diga ratifico lo que dijo el director el reclamante va a decir, bueno, sigo a los tribunales, no. Siempre llegas al tribunal. Entonces, quiero entender bien la razón de ser de ese reemplazo de COEVA por Consejo de Reclamación Ambiental. O COEVA más Consejo de Ministros en el Consejo de Administración Ambiental, si es que teníamos la evaluación de que todo eso de allá finalmente terminaba siendo un poco, entre comillas, inútil, porque terminábamos en los tribunales ambientales. ¿Por qué no vamos derechamente para allá? Y que de esa manera, además, esto es un asunto como de experiencia de vida, así se hace mucho más responsable el director que dictamina. Porque si los tribunales ambientales le están enmendando la plana a cada rato, bueno, tendrá que ver cómo, por qué y cómo corregir. Pero si es que finalmente le enmiendan la plana al Consejo de Reclamación Ambiental, se produce un cierto deshacimiento de las responsabilidades por evaluar o no evaluar correctamente los proyectos que están sometidos a su evaluación. Entonces, quería entender bien esa parte. Perfecto, muchas gracias.
Bueno, lo primero es señalar que el Consejo de Reclamación, en definitiva, se rechazó en la Comisión de Medio Ambiente. Se rechazó, sí. Es lo que habíamos hecho. Estabas bien desconcentrado porque justo le hice presente al asesor del ministerio que esta presentación dice 2025, ya habíamos advertido, la secretaria había advertido un tema de un cuadro incompleto, y después dije que venía una lámina con este consejo que había sido rechazado y él dio toda una larga explicación de por qué lo había incorporado. ¿Sí? Y que lo responsable que está incorporado no es él, sino que los que le mandaron a que lo incorporara. ¿Viste ese problema de no hacerse responsable? Ya, ok. Entonces hoy día, director, tribunales. Sí, y agrego además que el Ejecutivo está satisfecho con ese diseño. ¿Y por qué entonces, si el Ejecutivo está satisfecho con el diseño, incorporan algo que ya no está? Es que no dice en la presentación, se hace presente que esto fue rechazado. Ojo, por favor, de verdad. Hay la hija de alguien que fue ministro de gobiernos de la Concertación, escribió una linda carta el otro día que hablaba de lo que pasaba cuando en el sector privado se hacían presentaciones y cómo las revisaban y que te revisaban antes de exponerlas, a raíz de lo que pasó hace un tiempo atrás en la Comisión de Presupuesto. Homan, adelante. Perfecto. Bueno, otra materia que se encuentra en el proyecto de ley también dice relación con cómo, además de estas medidas que son de carácter general, las que hemos hablado anteriormente, aplicable a todos los proyectos, cómo también podemos acelerar ciertos proyectos que de alguna manera sean estratégicos o necesarios y darles una tramitación acelerada respecto de aquellos proyectos en particular, además del conjunto de medidas que son de carácter general. Y es por eso que el proyecto también contempla una ampliación bastante sustantiva respecto de la regulación actual de lo que se conoce como el procedimiento de urgencia. Actualmente la legislación contempla un procedimiento de urgencia, pero exclusivamente para los estudios de impacto ambiental, que son, como decía antes, el 5% del proyecto, y además que los estudios de impacto ambiental son proyectos más complejos en los que en general hay mayor planificación y no se contempla esta posibilidad para las declaraciones de impacto ambiental. ¿Cuál es el efecto concreto de la declaratoria de urgencia? Es reducir todos los plazos de la administración a la mitad. Es decir, en los estudios de impacto ambiental de 180 a 90, y en las declaraciones de 90 a 45 días. Entonces, la primera medida es ampliar el régimen del procedimiento de urgencia, no solamente a los estudios, sino también a las declaraciones de impacto ambiental y contemplar... Perdona, pues estoy tratando de seguirlos y me hace ruido la presentación, porque trato de ver cómo va a ser la línea, quiénes van a intervenir, y me voy aquí a la lámina en que está seguía recurso de reclamación único, antecedentes propuesta. En la propuesta tachan la dirección ejecutiva y dicen eliminar el comité de ministros radicado en el Consejo de Reclamación Ambiental, pero el Consejo ya no existe. Entonces, ¿sabéis qué? Es difícil seguirlos con una presentación que no está actualizada. Entonces, no sé si tiene sentido que sigamos hoy día. No vamos a votar, son 10 para las 12. Podrían venir con una presentación actualizada que la venga a exponer el ministro o el subsecretario y no el subrogante del subsecretario, con todo el cariño que les tenemos a ustedes, porque de verdad que vamos a perder tiempo. Colega. La verdad es que yo, a lo mejor es porque partí de cero, pero me parece bastante comprensible todo lo que se ha dicho. Pero en fin, yo estoy de acuerdo, pero me interesa mucho que veamos, saber de qué se trata este procedimiento de urgencia. Puedan traer dibujado con lo que va, o a menos que ustedes quieran, porque a lo mejor es legítimo, pero me hace ruido con lo que nos señalaste que estaban conformes, a menos que quieran reponer cosas que se hayan caído. Es que eso es. Porque eso es lo que en el fondo tenemos que saber, ¿ya?
Porque claro, yo los escucho, leo, no me coincide, me dices que están conformes con lo que se aprobó, pero viene igual en la Son definiciones presentación. políticas al final. Entonces, exacto, yo creo que todos queremos avanzar en la línea de lo que conversamos al inicio, que tengamos procedimientos que den certeza, que los plazos estén claros, que se sepa dónde recurrir y quién, pero así como está esto, me hace ruido, y yo creo que todos vamos para el mismo lado. Que sea simple, que sea claro, que dé certeza y que no exista lo que ocurre hoy día, que lo explicaste súper bien al inicio, que se hacen con leyes vigentes, ¿no es cierto?, usos de recursos que hacen que esto se enrede, el tema de la invalidación impropia. Que eso se aclara, entiendo, con esta legislación. Pero no sé si les parece, colegas, que Sí, podamos tener una presentación. O sea, un poco en la Senador misma línea que Macaya. usted, Presidenta. Yo creo que acá hay definiciones políticas que sería importante entender cuáles fueron las intenciones originales del Ejecutivo al plantearla y habiendo sido rechazadas en la Comisión de Medio Ambiente. Estoy pensando en las consultas de pertinencia y en las declaraciones juradas. Han pasado cosas adicionales también en el ámbito legislativo. Por de pronto esta comisión aprobó el proyecto de permisología, que también tiene un cruce en el tema de la eliminación de los permisos ambientales mixtos, y me gustaría saber cómo conversa respecto a esto. O sea, me Lo parece que explicaron al inicio, Sí. que estaba el informe de la biblioteca, y lo validó también el Ejecutivo con Sí, el lo que hace es tema que de plazo. en la presentación no viene desarrollado. No. Yo creo que esta es una presentación que se ocupó en la Comisión de Medio Ambiente. Yo creo que Podrían actualizarla quizás con eso. porque no es solamente acá los números, casi obviamente si nos quedáramos solamente en los números, son los funcionarios de más que se contratan en el sistema, pero creo que obviamente se requiere una profundidad mayor. Senador Insulza. Lo que ustedes decidan, con todo gusto, pero yo entiendo que la presentación que se hace aquí es fundamentalmente por este buen hábito de la comisión de saber de qué se trata. De Pero entender no necesariamente ir al fondo del proyecto otra vez. No. Entonces, yo la verdad es que por lo menos, bueno, si ustedes quieren dejarlo para la próxima sesión. Es que igual no vamos a sé, poder, yo lo pongo, igual no vamos a poder votar, Bueno, José no, Miguel. ya sé, está bien, claro. Y tú has visto que hemos ido avanzando bastante rápido en la comisión, hemos tratado de sacar los proyectos del Ejecutivo. Al agua le va a interesar este proyecto también, ¿verdad? Sí, El agua no, pero está dedicado a los mares. está en los océanos. Pero más allá, a ver, yo quiero que se entienda, más allá de estos detalles, esta comisión ha tratado de ir sacando los proyectos y de hecho esta semana hemos despachado 2. Espero que además despachemos hoy día en la mixta el tema de salario mínimo, en fin. Lo que yo les pido es que tratemos de, cuando hacemos las presentaciones, de tener todos los elementos de cómo va el proyecto. Si quieren hacer consideraciones de que tenga sentido hacerlas, porque además yo los escucho y dicen, no, están contentos como quedó, que no nos enredemos, ¿ya? Y que nos agreguen a la presentación una línea de tiempo de cómo va a quedar con las modificaciones que sufrió para poder tener claridad respecto a eso, y lo que pide el senador Macaya, que es en la conversación con el de permisos sectoriales, que ya lo despachamos de la comisión, que la biblioteca ya nos ha expuesto que queda coherente, pero que venga también en esta presentación. Secretaria. Y el informe financiero. Sí, que un nuevo informe financiero porque tenemos un tema ahí. Secretaria. Perdón, un financiero actualizado, sin el Consejo de Reclamación que aparece como irrogando gasto, y sin los registros de facilitadores que también desaparecieron y que también los tenemos en el financiero. O sea, que venga completo porque vamos a tener que pronunciarnos sí sobre eso, como dice muy bien el senador Insulza, y tenemos que tener la información actualizada y que no está. Senador Galilea. Antes de terminar con la sesión, una pregunta. A ver, dentro de tú de alguna manera lo has comentado, entonces quería unas precisiones. Porque, por ejemplo, ya se crea la rectoría técnica, ¿ya? Que en el fondo viene a ser el corazón de la transformación de administrador de sistema a ser el evaluador ambiental. Entonces, tú comentaste la pasada de que dentro del diagnóstico que opinaban demasiadas instituciones. ¿Viene algo en el sentido de acotar quiénes opinan o quiénes no opinan? Junta y después me contestáis. Después, también es evidente que existen muchas observaciones que resultan, tú ocupaste la palabra como
dijiste, son difíciles de interpretar por parte del titular, son vagas, finalmente. O sea, una clásica. El estudio presentado por el titular no es suficiente. No es suficiente, pero no dice ni por qué es suficiente, por qué sí, por qué no, qué le faltó, y que además de una explicación de por qué diablos no es suficiente un estudio en ese sentido. Entonces, todas esas cosas, ustedes las están dejando, los PAS, comentamos, se acaban los PAS mixtos, pero creo haberte entendido que dijiste por ahí, casi todos los PAS mixtos queda algo de PAS mixto. ¿Cuál es? ¿Por qué? Me encantaría tener esa claridad. Y si todo lo anterior va a ser resorte del buen trabajo de esta rectoría técnica, o en el texto se acota ya definitivamente más y mejor todos estos problemas que tiene la tramitación actual. Por favor, subsecretario. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Bueno, en lo primero, a nombre del Ministerio, pedir las disculpas por cualquier confusión que haya generado la gráfica de la presentación o la desactualización de los datos, y vamos a corregirlo inmediatamente para que tengan toda la información actualizada y correcta. Solo hubo la intención de exponer que se probaron muchas alternativas de diseño, buscando cuál es el mejor diseño para recoger que, por un lado, tiene que ser una evaluación técnica del cumplimiento de la legalidad de las normas aplicables a los proyectos, pero por otro lado, tenemos que calibrar bien dónde están las instancias de una mirada más transversal y estratégica que considere aspectos, como señalaba Sebastián, de las dimensiones sociales donde se insertan los proyectos también. Solo fue esa la Solo intención, nada en más. la presentación pónganlo, porque De todas maneras. Porque no queda claro, esa presentación queda incorporada al registro, y si no lo dice puede llevar a equivocaciones. Senador Insulza, antes de que siga, subsecretario. Como usted bien sabe, yo no soy un especialista en esta materia, he aprendido mucho aquí, sin embargo, pero ya que está pidiendo que pongan cosas, por lo menos una vez pongan qué significa cada sigla. Muy pertinente. El senador Galilea evidentemente se las conoce todas, pero yo Muy no, así que pertinente. me gustaría mucho si se pudiera hacer eso. De todas No, y maneras, además, más allá de que pudiéramos o no conocerlas nosotros, recuerden que esto lo ven terceros. Entonces creo que es muy pertinente poner el significado de las siglas. Gracias, colega. De todas maneras, lo haremos en una distorsión de la comunidad ambiental que maneja demasiadas siglas. De hecho, Sí. de hecho, si ustedes miran, solo como ejemplo, el informe financiero, cuando habla del CIA, que ya es un lenguaje que todos medianamente conocen, igual pone lo que es, y entre paréntesis pone CIA. Yo creo que tiene toda la razón. Sí. Entonces, respecto a las preguntas específicas, le voy a dar la palabra a Sebastián inmediatamente. Indicar que las competencias ambientales de los organismos sectoriales están definidas en sus leyes respectivas y sus reglamentos, y por lo tanto el sistema de evaluación ambiental se conecta con estas normativas, y por eso un elemento fundamental que estamos reforzando es que cuando se reciben los pronunciamientos se hace el contraste con si ese pronunciamiento en los contenidos viene dentro de ese ámbito de competencias que determina ese ámbito sectorial. Entonces ahí, Sebastián, si puede explicarlo un poco mejor. Perfecto. Muchas gracias. Primero, sumarme a las disculpas dadas por el subsecretario respecto de la presentación, y van a ser incorporadas cada una de las solicitudes respecto de esta en una próxima presentación. Respecto a la opinión, a la consulta del senador por su intermedio, Presidenta, efectivamente hay una preocupación que yo diría que es compartida no solamente por este ministerio, sino también por otras entidades, respecto a la dispersión de la regulación. Porque efectivamente lo que hace el sistema de evaluación de impacto ambiental en alguna medida es ser el termómetro de esa dispersión de regulación. Efectivamente, si se crea un órgano nuevo que tiene competencias ambientales, ese órgano va a participar de la evaluación de impacto ambiental. Y ahí entonces nace una preocupación por la sistematicidad de esa regulación y cómo impacta al sistema de evaluación de impacto ambiental. Este proyecto de ley no contempla medidas específicas relacionadas con la dispersión de esas competencias, sino más bien en cómo
concentramos en una entidad, que en este caso es el SEA, la centralización y filtro de cada una de esas competencias, pero donde sí se trabaja fuertemente eso es en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, en donde efectivamente hay un esfuerzo de racionalización de la regulación, que por supuesto va a tener también un impacto positivo en cómo eso se representa en la evaluación de impacto ambiental. Esa es la manera en que ambas regulaciones dialogan. Pero para efectos de la evaluación de impacto ambiental, lo que se hace el proyecto es fortalecer la capacidad del servicio de cumplir ese rol unificador de esta dispersión que se produce. Y respecto de los permisos ambientales sectoriales, el mandato que entrega esta legislación es hacer el reglamento, porque el reglamento es el que creó esta figura de los permisos ambientales mixtos el año 2012, y entonces el mandato del reglamento es hacer más claro respecto de cuáles son esos permisos que pueden tramitarse realmente durante la evaluación de impacto ambiental. Nosotros hemos hecho algunas propuestas de cómo rediseñar esos permisos. Hace poco tuvimos una consulta pública al respecto, recibimos información muy valiosa de los gremios, de organizaciones ciudadanas al respecto, y estamos trabajando en diseños regulatorios para el reglamento del SEIA para hacerlo más eficiente. Y en el caso de que hayan ciertos permisos que contemplan todavía una parte en la evaluación de impacto ambiental y sectorial, estoy pensando, por ejemplo, en el permiso de obras hidráulicas mayores de la Dirección General de Aguas, que es un permiso que es una tipología de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, el artículo 10, letra A de la ley 19.300, pero que tiene componentes de seguridad y de ingeniería muy importantes que se ven fuera de la evaluación de impacto ambiental y que los ve específicamente la DGA. Y para ese caso se reguló muy específicamente en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, en el artículo 4, letra A, cuál es la situación específica de esos permisos. Para efectos de la evaluación de impacto ambiental se evaluará todo el componente ambiental, y para el componente sectorial no se podrán solicitar nuevos requisitos ambientales o reabrir la discusión ambiental, y la tramitación de ese componente sectorial queda sujeto a las reglas de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Desaparecería el 100% de los llamados Hay una pregunta del senador Insul. Senador, ¿podría prender su micrófono, senador? Explicación sobre el Consejo, que luego mencionaron. Por favor. Sí, lo que podemos señalar nosotros, al menos desde el punto de vista del Ministerio del Medio Ambiente, es que el artículo 2 de la Ley 19.300 contempla una definición de medio ambiente, que es desde el año 1994, cuando se origina la Ley 19.300, que es una definición de medio ambiente amplia, que incorpora dentro de los elementos del medio ambiente tanto las interacciones biológicas, químicas y físicas, como las manifestaciones culturales y patrimoniales de la actividad humana. Y por eso se ha entendido que las competencias del Consejo Monumentos, al ser el órgano que se encarga de velar del patrimonio cultural, arqueológico, tiene competencias en la evaluación de impacto ambiental en cuanto a aquellas materias, de acuerdo a la definición de medio ambiente de la Ley 19.300, son componentes del medio ambiente. Y por eso se ha entendido que el Consejo de Monumentos Nacionales es un órgano con competencia ambiental que participa de la evaluación de impacto ambiental. De patrimonio. Sí. Oye, a ver, estamos claros que el sentido, la coherencia, todo eso estamos ok todos en esta comisión. Tarea para ustedes, actualizar la presentación, actualizar el informe financiero, porque claramente está súper desactualizado. Ni siquiera nos metimos ahí y hubiese sido nefasto. Lo digo porque no está actualizado. Y tercero, ver con el Ejecutivo cuando volvemos a sesionar, colegas, para poder avanzar en este proyecto que a todos nos importa. Si la biblioteca tiene algo más que complementar, bienvenidos los informes de la biblioteca. Ni un problema. Si ustedes tienen consultas
con alguna de las materias, nosotros podemos ayudar y Sí, colaborar. yo creo que sería bueno, en la línea de lo que señala el senador Insulza, ver el tema del Consejo de Monumentos Nacionales. Perfecto. ¿Ya? ¿Ok? Muchas gracias y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Recuerden que nos encontramos las dos en la mixta.